pudiendo hablar, predicar, pues ya la mayoría sabe pues algunos de los problemas de salud que tuve. Entonces ya estamos recuperándonos, como digo, estamos a un 90% y pues esperemos estar al 100%. Todavía con problemas de una tos que tengo, pero bueno, queremos seguir y tratar de hacer lo mejor. Bueno, estamos en realidad mirando este tema del matrimonio, pues cuando hablamos con los ancianos de la iglesia, me preguntaban, bueno, ¿qué sería bueno? ¿Cuál sería la nueva serie de predicaciones que vamos a dar? Y decía que hay mucha necesidad en cuanto al matrimonio. Entonces, y en realidad, como me enfermé, no he podido predicar y si seguimos en el ritmo que estamos, veo que no voy a alcanzar a decir todo lo que yo quería comunicar en cuanto al matrimonio, pero así que les voy a dejar a los hermanos que continúen con el libro. Y para mí el libro ha sido de gran bendición, Tú y yo por siempre, de Francis Chan. Pero después de estudiar el libro, pues ya me da ganas de escribir un libro a mí también. Porque este libro lo que ha venido es a confirmar las cosas que pensaba yo del matrimonio. Y pues porque muchas veces nosotros idealizamos el matrimonio, idolatramos el matrimonio y nos desviamos de las escrituras y de lo que la Biblia nos dice en cuanto al matrimonio. Yo sí les pido que lean este libro de Francis Chan, pero yo no voy a predicar del libro, yo voy a predicar del corazón. Yo quiero hablarles de las cosas que el Señor ha estado mostrándome y en realidad de lo que es el matrimonio, ¿no? Entonces es súper importante que nosotros podamos entender esta parte del matrimonio y, como digo, ¿cómo le podrías llamar a esto? Pues una teología bíblica, ¿no? Del matrimonio. Y hoy quiero hablarles un poquito de lo que es el diseño de Dios y podamos nosotros concentrarnos en algunos conceptos. Yo simplemente he puesto aquí algunos de los principios, algunos de los conceptos de los cuales yo quiero hablar del matrimonio. Permítanme orar en esta mañana para que el Señor nos guíe y pues nos use. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias te damos por tu palabra, Señor, porque ella es la fuente inagotable de sabiduría y en ella podemos encontrar, Señor, todo lo que necesitamos para vivir en esta vida. Y en esta área del matrimonio, Señor, queremos en esta mañana pedirte de que tú hables a nuestras vidas, a nuestros corazones y, Señor, como consecuencia de tu palabra obrando en nosotros, podamos ser transformados y podamos, Señor, cambiar aquellas cosas que no están de acuerdo a tu palabra, que no están de acuerdo, Señor, con tu voluntad. Líbranos de nosotros mismos, de nuestra terquedad, de nuestra ignorancia. Señor, sácanos, ilumínanos con tu espíritu, Señor, para que podamos entender y vivir como tú quieres, Señor, en este mundo. En el nombre de Jesús, amén. Bien, mis hermanos, qué bueno poder compartir con ustedes. Y vamos a estar mirando esta mañana lo que es el diseño de Dios para el matrimonio. Y algo de lo que hemos aprendido ya en todo esto que estamos leyendo y estudiando del matrimonio, es que el diseño que Dios tiene para el matrimonio
tiene un modelo, un patrón en el cual Dios se basó para crear el matrimonio. Y lo que Dios utilizó para hacer al hombre y a la mujer, Dios utilizó el patrón de la relación de Cristo con la iglesia. Si nosotros leemos en Efesios, en el capítulo 5, ahí claramente se nos enseña de que el intento de Dios es que el hombre y la mujer reflejen la relación que existe entre Cristo y su iglesia. Y en realidad, para nosotros, como matrimonio con Judy, hace pocos días cumplimos 32 años de matrimonio. Y estábamos recordando de que los versículos que pusimos nosotros como el lema en nuestra boda y también en nuestros anillos, pusimos unos versículos, que es Filipenses, capítulo 1, versículos 9 al 11. Y quiero dar lectura de esto que hace 32 años era nuestra intención con Judy, con mi esposa. Y dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Cuando nosotros escogimos estos versículos, obviamente no sabíamos qué significaba, pero nos gustaba y nos sonaba lógico, y esa iba a ser nuestra meta en el matrimonio. Y bueno, sin lugar a dudas, pues el Señor nos ha ido mostrando, enseñando, paso a paso lo que significa el matrimonio para nosotros. Vemos aquí que debemos orar. Perdón. El matrimonio debe estar basado pues en la oración. Sin esta oración no vamos a tener ciencia y conocimiento. Como todas las cosas que hace Dios, se las hace basada en la oración. Y el matrimonio no es la excepción. En esta oración vamos a encontrar lo que es la ciencia y el conocimiento. Necesitamos conocer y entender a Dios. Esta ciencia tiene que ver con el conocimiento de Dios. Y este conocimiento tiene que ver con la relación personal que nosotros tenemos con Dios. ¿Por qué necesitamos de esta sabiduría? Y aquí nos muestra el versículo 10. Dice, para que aprobéis lo mejor. Para que podamos nosotros tomar las decisiones correctas, quiere decir. Para que podamos nosotros tomar las decisiones de acuerdo a su voluntad. Para eso necesitamos la ciencia y el conocimiento, como matrimonio. Necesitamos tomar las decisiones y escoger las cosas que nos van a llevar un día a presentarnos, dice aquí, delante de Dios. Dice, para que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. El matrimonio, Dios lo ha puesto para que un día nosotros,
cuando lleguemos a la presencia del Señor, podamos rendir cuentas delante de Él, de qué hemos hecho nosotros como esposos o esposas. Así que la meta en el matrimonio, como vamos a estar mirando, no es la felicidad matrimonial. La meta del matrimonio es glorificar a Dios y prepararnos para el día que nos presentemos delante de Dios en el tribunal de Cristo a rendir cuentas. A esto se refiere este versículo 10, para que seamos irreprensibles para el día de Cristo. Estamos como matrimonio preparándonos para ese día, el día que estemos cara a cara con el Señor. En el cielo ya no va a haber matrimonios. Por eso dice la Biblia, hasta que la muerte los separe. Vamos a ver eso también. Dice, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesús, para gloria y alabanza de Dios. Este versículo 11 de Filipenses capítulo 1 nos muestra de que Dios quiere que las obras que nosotros hagamos hoy, el ministerio o el trabajo en que nosotros nos involucremos aquí mientras vivimos en esta tierra, tienen que ser llenos de fruto de justicia, es decir, que reflejen la santidad de Dios. Dice aquí, por medio de Cristo, es decir, que Cristo es el que tiene que tomar el control de nuestras vidas, y de esa va a ser la única manera en que vamos a darle honra y gloria a Dios. Entonces el matrimonio en realidad es un ponerse de acuerdo con Dios, nosotros como esposos, para que nosotros podamos llevarle gloria a Él. Entonces podemos decir que la meta en el matrimonio no es la felicidad matrimonial, es la gloria de Dios. Cuando glorificamos a Dios en todo lo que hacemos, el Señor nos va a ayudar a experimentar su gozo. Vamos a vivir una vida bienaventurada, o como dicen los evangelios, una vida en abundancia. ¿Y quién no quiere tener una vida en abundancia en el matrimonio? Entonces, esta era nuestra meta hace 32 años y recién estamos aprendiendo lo que significa estas palabras que hace 32 años nosotros pusimos. Y en realidad es lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Que el Señor nos ayude a crecer en ciencia y en conocimiento, para conocerle más a Él, y cómo es la relación de Cristo en la iglesia, y qué implicaciones tiene la relación de Cristo y la iglesia para mi matrimonio. Entonces, esto como una introducción a este tema del diseño de Dios para el matrimonio. Quería comenzar con algo personal, con algo en la cual nosotros hemos batallado. ¿Por qué hemos batallado? Porque leemos tantas cosas y nos dicen tantas cosas y nos desvían del verdadero propósito del matrimonio. Muchos libros que se escriben, muchas predicaciones que escuchamos, nos llevan a idealizar e idolatrar el matrimonio. Pero cuando ponemos desde la perspectiva bíblica, pues hay una realización, por lo menos a mí me causa satisfacción, gozo de saber que lo que estamos haciendo está dentro de los parámetros y de la voluntad de Dios. Y no hay nada más hermoso que experimentar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces, ¿por qué decimos de que el modelo que Dios utilizó
para crear al hombre y a la mujer fue el modelo de la relación de Cristo y su iglesia, tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué estuvo en la mente de Dios primero? ¿Estuvo el matrimonio o la iglesia? ¿Qué es lo que estuvo en la mente de Dios primero? ¿El matrimonio o la relación de Cristo y la iglesia? La Biblia nos responde a esa pregunta, y en la mente de Dios estuvo primero la relación de Cristo con la iglesia. Leamos esto en Efesios capítulo 1. En el versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios pensó en la iglesia antes de la fundación del mundo. Antes de crear al hombre y a la mujer, Dios ya les escogió en Cristo para que sean salvos y para que sean parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. La muerte de Jesucristo, su crucifixión y resurrección fue planificada en la eternidad. Vamos a leer eso en Primera de Pedro, Primera de Pedro en el capítulo 1, Primera de Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19 y 20 dice: sabiendo que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Aquí vemos lo que Dios hizo en la eternidad. Allá, antes de que Dios creara los cielos y la tierra, antes de que Dios creara al hombre y a la mujer, Dios había tenido este plan de venir y morir por la humanidad, de venir y salvarnos, de venir y hacernos parte del pueblo de Dios, de la iglesia. Así que, como vemos, lo que estuvo en la mente de Dios primero fue la relación de Cristo con la iglesia. Dios tenía un modelo celestial y eterno del matrimonio para crear un matrimonio terrenal y temporal. Repito, Dios tenía un modelo celestial y eterno del matrimonio para crear un matrimonio terrenal y temporal. Como todas las cosas que hace Dios, Dios las hace en base a un diseño. Eso también podemos nosotros ver en cuanto, por ejemplo, a la ciudad de Jerusalén. Hay una Jerusalén celestial y hay una Jerusalén terrenal. Lo mismo tenemos en cuanto al tabernáculo o al lugar donde se ofrecen los sacrificios. Tenemos un tabernáculo celestial y un tabernáculo terrenal. Dios, cuando le dio las instrucciones a Moisés para que construya todo lo que se refería al tabernáculo, a los sacrificios y todo eso, Dios le dio instrucciones y medidas específicas basadas en las cosas celestiales. Así que las cosas terrenales simplemente eran figura de aquellas de las cosas celestiales. Y lo mismo es con el matrimonio. El matrimonio es la imagen de la relación de Cristo
con la iglesia. Entonces, Dios tiene un modelo celestial. Vemos nosotros de que Dios ya tenía planificadas las bodas del Cordero. Y cuando nosotros miramos allí en el libro de Apocalipsis y miramos las bodas del Cordero, nosotros vemos allí de que el novio de estas bodas es una persona que había muerto y resucitado. Dios planificó las bodas del Cordero, por eso se llaman del Cordero. Se llama bodas del Cordero porque en estas bodas el novio, el Cordero, fue inmolado, fue crucificado, derramó su sangre. Y cuando el novio dé la mano a la novia para casarse en las bodas del Cordero, esas manos llevarán las marcas de la cruz. Dios creó el matrimonio. Cuando Dios creó a Adán y Eva, lo creó para que sea una imagen de lo celestial. Y el matrimonio en la tierra pasa a ser algo temporal. El matrimonio en la tierra no es eterno. Se termina cuando la muerte lo separa. Por eso es que nosotros podemos decir de que si una persona queda viuda, se puede volver a casar. Pero hay algunas personas que tienen un concepto equivocado del matrimonio y muchas de las canciones que se escriben, como Amor Eterno, y pues hay canciones que hablan acerca de la eternidad del matrimonio. Bíblicamente, el matrimonio no es eterno. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace Dios cuando va a crear al hombre y a la mujer? ¿Se recuerdan? En el libro de Génesis nos dice que cuando Dios creó a Adán, le puso a dormir. ¿Por qué Dios le puso a dormir a Adán? Para crear de Adán, sacar del costado de Adán y crearle a la mujer. Esto que Adán se puso a dormir es un tipo de la muerte de Cristo. En un sentido figurado, o si quieren, en un sentido espiritual, Adán murió. Y Dios sacó de Adán a la mujer, del costado de Adán, y cuando despertó y Dios trajo a esta mujer que se le pone el nombre de varona, y dice Adán, serás llamada varona, porque del varón fue tomada, y tú vas a ser ahora. ¿Por qué se va a llamar varona? Porque eres carne de mi carne y hueso de mis huesos. Carne de mi carne y hueso de mis huesos. Recuerden esta frase. Cuando Cristo estuvo en la cruz, Él fue traspasado en su costado por una lanza, en la cruz del Calvario. Y del costado de Cristo, Dios creó a la iglesia. Nace la iglesia el día de Pentecostés por la predicación del Evangelio, por medio de la muerte y resurrección de Cristo.
Qué tremendo este ejemplo, este gráfico que nos pone el Señor. El sacrificio de Jesucristo, su muerte en la cruz, hace posible el nacimiento de la iglesia. De la misma manera que cuando Adán estuvo dormido, Dios sacó de allí y creó a la mujer. De la misma manera, fíjense en un versículo asombroso, ¿no? ¿Cuál es un versículo asombroso? Este versículo está en Efesios. Vamos a leer Efesios capítulo 5, versículos 29 al 32. Efesios 5, del 29 al 32. A ver, aquí tengo que suspender un micrófono. Ok. Es que estoy en el PowerPoint y no puedo ver esto. Ok. Entonces, leamos Efesios 5, 29 al 32. Dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto con respecto de Cristo y de la iglesia. Eso es impactante. Somos huesos de sus huesos, carne de su carne. La iglesia pasa a ser una con Cristo. Y ahora pasa a ser hueso de sus huesos y carne de su carne. Nosotros pasamos a ser el cuerpo de Cristo. Nosotros somos los pies, las manos de Cristo. Cristo vive en este mundo a través de nosotros, a través de estos cuerpos. Por eso la Biblia nos habla y nos dice que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Nuestros cuerpos le pertenecen ahora al Señor. Y bueno, si ustedes quieren leer en 1 Corintios 7, dice que nuestros cuerpos ya le pertenecen a nuestro cónyuge. No somos ya de nosotros mismos. Entonces, nuestros cuerpos dejan de ser nuestros, pasan a ser del Señor, pasan a ser de nuestro cónyuge, porque ahora están ocupados por la vida de Cristo en nosotros. Como les dije, lean 1 Corintios 7, del 1 en adelante. No solamente que morimos y resucitamos con Cristo. Y esta es una ventaja que nosotros tenemos como matrimonios cristianos. Y vamos a aprender después. Déjenme avanzar un poquito, pero vamos a aprender por qué es necesario que los que hemos creído en Cristo nos identifiquemos con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección y la ascensión. Dice que la iglesia fue puesta en los lugares celestiales. Eso está en Efesios, en el capítulo 2, el versículo 6 dice, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Morimos con Cristo, somos sepultados con Cristo, y ahora resucitamos y ascendemos en un sentido espiritual y somos puestos en los lugares celestiales.
¿Cuál es la razón por la cual Dios nos pone en los lugares celestiales? Es para que nosotros, como matrimonios, aprendamos a operar en un plano superior, en un plano espiritual. Como hemos dicho antes, la vida cristiana fue diseñada para vivir en el poder del Espíritu, para vivir en un plano sobrenatural. Entonces, el matrimonio cristiano es diseñado para vivir en un plano superior, en el poder de la resurrección. Porque en cada uno, en el esposo y la esposa, ahora vive el Cristo resucitado. Como aprendimos ya el otro día, los problemas matrimoniales no son problemas entre el esposo y la esposa. El problema matrimonial es un problema con Dios. Cuando no estamos bien con Dios, cuando no conocemos de Dios, cuando no tenemos la ciencia y el conocimiento de lo que implica mi muerte, sepultura, resurrección y ascensión, voy a tener problemas en el matrimonio. Los problemas matrimoniales primeramente se resuelven cuando tú resuelves tu problema con Dios. Algo de lo que es la palabra de Dios no lo estás llevando a cabo en tu vida. Y por eso se generan los problemas en el matrimonio. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como Salvador, empezamos y desarrollamos una unión espiritual y eterna con Cristo. Una unión espiritual y eterna con Cristo. Cuando nos casamos, esposo y esposa, dice la Biblia que pasamos a ser una sola carne. Una sola carne. En el matrimonio cristiano, en cambio, nosotros somos unidos a Cristo por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Y al unirnos nosotros en Cristo, por medio del Espíritu que mora en nosotros, ahora podemos tener una comunión espiritual con nuestro cónyuge. Y esta comunión espiritual va a irse desarrollando, va a ir creciendo en la medida que yo voy comprendiendo, conociendo, obedeciendo a los preceptos, a los mandatos de la palabra de Dios. Muchos de los problemas matrimoniales es porque no han crecido espiritualmente. Y en muchos matrimonios se da el caso de que solo uno está creciendo espiritualmente y el otro no. Y obviamente van a tener roces. Van a tener roces. Cuando los dos se humillan al Señor, los dos se someten al Señor Jesús y aprenden por la palabra de Dios, ellos van a experimentar la renovación del entendimiento. Dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muchos de nosotros tenemos conceptos súper equivocados del matrimonio. Y se impone nuestro pensamiento al pensamiento de Dios. Se impone lo que yo creo a lo que la Biblia dice. Y obviamente en mi práctica lo que se va a ver es justamente eso, de que no estamos siguiendo la dirección de Dios, la dirección bíblica para el matrimonio.
Lastimosamente, mucho de lo que nosotros aprendemos del matrimonio, lo aprendemos en el mundo, de nuestros amigos o de nuestros familiares. Y muchos de nosotros llevamos relaciones matrimoniales muy parecidas a los que nuestros padres tuvieron, por las mismas taras y los mismos pecados que heredamos de Adán. Y en muchas familias se vuelven a repetir los mismos errores que cometieron los padres. Y todo esto puede ser de una manera aún inconsciente. Cuando nosotros morimos físicamente, dejamos de reflejar la relación de Cristo con su iglesia. Por eso dice la Escritura, hasta que la muerte los separe. Esto me hace recordar de un pastor que nos invitó a su oficina. Y entramos con mi esposa, caminamos a la oficina. Y me dijo, te presento a mi esposa. Y yo estaba buscando dónde está, de dónde va a salir la esposa, ¿no? Le digo, ¿dónde está? No, dice ahí en la foto. En esta foto, ahí está mi esposa, te la presento. Luego tuvimos una conversación con él. Y él me decía, ¿te acuerdas cuando yo te dije, te presento a mi esposa y tú viste la foto? Digo, claro que sí. Dice, es justamente eso. El matrimonio es la imagen, es la foto de la relación de Cristo con la iglesia. Y mientras nosotros vivimos aquí en la tierra, debemos reflejar esa relación. Pero la imagen un día se va a acabar. La foto ya no va a estar más. Porque entrarás en una verdadera relación con Cristo. Tú y Cristo. El tiempo de reflejar la relación de Cristo y la iglesia es mientras dure el matrimonio. Entonces, ese ejemplo que él me dio y eso que él me compartió, se me ha quedado. Y yo me hago la pregunta, la foto de mi matrimonio, ¿refleja la relación de Cristo y la iglesia? Porque se supone que eso debe ser. El matrimonio tiene que reflejar esa relación de Cristo con la iglesia. ¿Por qué es que muchos matrimonios no reflejamos eso? No reflejamos la relación con Cristo y la iglesia. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, ahí empezó todo el problema. Ellos experimentaron miedo, vergüenza y culpa. Ese miedo, vergüenza y culpa que ellos experimentaron cuando pecaron, influyó en su relación matrimonial. Y quiero que nosotros abramos nuestras Biblias allí en Génesis del capítulo 3. Génesis capítulo 3, el versículo 16. Es donde nos muestra cuáles fueron las consecuencias del pecado en el matrimonio. Dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Qué quiere decir este versículo 16? A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera
los dolores en tus preñeces. La mujer iba a experimentar el dolor, no solamente de dar a luz, sino también el dolor de criarlos a los hijos. ¿Qué es lo que sucede en el matrimonio? Cuando tenemos hijos, hay un apego, se puede decir natural, carnal, de la mamá hacia los hijos. Déjeme decirle que ese apego que tiene la madre con los hijos es como consecuencia de la caída. Muchas veces este tipo de relaciones con los hijos trae problemas. Porque la mujer, en lugar de cumplir su papel como mujer y esposa, y de respetar a su esposo, y de darle el lugar al esposo que le corresponde, la mujer empieza a dar más atención a los hijos que al esposo. Porque eso es parte de la naturaleza pecaminosa de la mujer. Y justamente ese tipo de cosas son las que causan los problemas en el matrimonio. Entonces la mujer no le da al esposo el lugar que le corresponde y trata bien a sus hijos con mucho amor y de una manera indiferente o quizás grosera con su esposo. Eso es parte de la naturaleza pecaminosa de la mujer. Otra de las cosas que le dice a la mujer, le dice, tu deseo será para tu marido. ¿Qué quiere decir eso? Que la mujer va a desear lo que le corresponde al marido. ¿Qué es lo que le corresponde al marido? Es ser la guía y tomar el liderazgo en la familia. Pero la mujer, por su naturaleza pecaminosa, de una manera natural, carnal, quiere tomar la guía y el liderazgo que le corresponde al esposo a través de la manipulación. Y de una manera natural y aún muchas veces inconsciente, la mujer manipula al varón para poder ella tener el control. Bueno, hay diferentes maneras de manipular, ¿no? Muchas veces puede ser a través de obras que hacen las mujeres para lograr algo que quieren que el esposo haga. Pueden ser a través de palabras, pueden ser inclusive a través de las relaciones sexuales, o pueden ser a través de imponerse y gritar y armar el relajo. Diferentes maneras de manipular. Y eso lo hacen de una manera, como digo, algunas veces consciente y otras veces hasta inconscientemente, porque le sale naturalito. Eso es el resultado del pecado, la consecuencia del pecado. El hombre, en cambio, dice que se va a enseñorear de la mujer. El hombre trata de imponer su criterio a la fuerza, no escucha el consejo que le da la esposa, no tiene una conversación, no se ponen de acuerdo e impone su criterio. Ejerce su autoridad, muchas veces con violencia, muchas veces con palabras soeces, con tal de tener él el control. Ese es el resultado del pecado. La naturaleza pecaminosa de la mujer
y del hombre. Así que esto crea un vacío tanto en el hombre como en la mujer. Y en este vacío que el hombre y la mujer tienen, desarrollan estrategias en base a sus propios pensamientos para poder llenar ese vacío. En la mujer se produce un vacío de inseguridad, una falta de protección y una falta de amor. Y la mujer trata de llenar ese vacío que tiene, esa inseguridad que tiene, lo trata de llenar con cosas equivocadas, con actitudes y acciones que no están de acuerdo con Dios. Y la mujer trata de llenar ese vacío de seguridad. Muchas veces por su manera de vestir, por su manera de pintarse, por su manera de comportarse, trata de llamar la atención para que ella pueda decir, alguien se va a fijar en mí, alguien va a pensar que soy digna de protección. Y nosotros sabemos de que el único que puede satisfacer esa necesidad de un amor incondicional y de protección, solamente le puede dar Jesús mismo. Solamente Jesús puede satisfacer la necesidad de la mujer. Ningún hombre va a poder amarle incondicionalmente, ni hacerle sentir protegida y segura, como lo hace Dios mismo. Lo mismo el varón desarrolla su estrategia a través de imponerse, a través de no escucharle a la esposa. O en muchas ocasiones le escuchan a la esposa, llegan a un acuerdo y el hombre no cumple con ese acuerdo al cual llegaron. El hombre empieza a hacer promesas. No, ya la próxima vez ya va a ver que sí, ya vamos a mejorar, ya voy a dejar estas cosas. Ahora sí, pasa un tiempo, nada. No cumple su palabra, no cumple sus promesas. Y eso se vuelve un círculo vicioso. La mujer se siente más insegura, la mujer se siente con más necesidad de amor, la mujer reacciona y reacciona mal, y el hombre se siente rechazado, se siente una basura. O como dice la Paquita del barrio, rata de dos patas. Y es así como algunas mujeres le hacen sentir al esposo. Eso son las consecuencias del pecado. Damos gracias a Dios que el Señor Jesús vino. Y el Evangelio es el único que puede llenar esos vacíos del hombre y la mujer. Solamente cuando una persona conoce a Jesús y experimenta el amor de Cristo, experimenta el interés que Dios tiene por cada uno de nosotros, entonces esos vacíos que tiene el hombre y la mujer vienen a ser llenados por Jesucristo. Solamente cuando nuestros vacíos son llenados por Cristo, nuestras vidas pueden cambiar. Solo una vida llena y satisfecha de Cristo puede amar, puede respetar, servir, proteger, reflejar a Cristo. Como dijo Blas Pascal, un filósofo cristiano, él decía que toda persona tiene un vacío en el corazón y ese vacío tiene la forma de Jesucristo. Solo cuando Cristo llena nuestras vidas, podemos nosotros ser instrumentos de Cristo para satisfacer las necesidades que tiene nuestro cónyuge.
Cristo, a través de nosotros, hace posible esto. Cuando nosotros creemos en el sacrificio de Jesucristo, en la muerte, sepultura y resurrección y ascensión de Cristo, podemos nosotros experimentar una nueva vida. ¿Qué es lo que hace la cruz? La cruz viene a tratar con mi culpa. La cruz viene a tratar con el perdón que yo necesito. Y la cruz viene a tratar con el poder del pecado, con mi carne. Solamente cuando yo creo que Jesucristo murió por mí y que yo morí con Él en la cruz, puedo recibir el perdón de Él y la capacidad de morir a mí mismo, de negarme a mí mismo para poder amar a mi cónyuge. La resurrección de Cristo, en cambio, trata con este proceso de transformación. El Cristo resucitado, viviendo a través de nuestras vidas, empieza a transformarnos. Empezamos este proceso de la santificación y nuestras vidas van cambiando. Y Cristo se convierte en nuestra esperanza de gloria. Queriendo decir con esto que yo puedo llegar a ser un mejor esposo o una mejor esposa cuando Cristo gobierne mi vida. Eso es lo que quiere decir. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Nuestros vacíos son llenados por la vida del Cristo resucitado y nosotros podemos tener un matrimonio que va a reflejar la relación de Cristo con la iglesia. La ascensión, es decir, el hecho de que Cristo nos sentó juntamente con Él en los lugares celestiales, afirma nuestra fe, nos da la autoridad y el poder para que nosotros podamos vivir en un plano superior. Matrimonios transformados por el poder de Cristo. Es la única solución. Así que terminamos con este versículo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 16, dice: de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Aun si a Cristo le conocimos así, ya no le conocemos de esa manera. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Cristo viene a vivir en mí, yo muero con Él, soy sepultado con Él, resucito y soy sentado en los lugares celestiales. Mi manera de ver ya no va a ser con los ojos humanos. Ya no voy a ver a mi cónyuge con mis ojos, sino con los ojos de Cristo. Voy a ver a mi cónyuge como Cristo lo ve. ¿Cómo le ve? Perdonado, justificado, redimido, reconciliado, un hijo de Dios, un embajador de Cristo, un siervo de Dios, un santo, etcétera, etcétera. Las 32 cosas o 33 que tenemos en Cristo y somos en Cristo. Esa es la manera como yo tengo que mirarle a mi cónyuge. Y eso cambia todo. Que Dios nos permita cambiar nuestra manera de ver a nuestro cónyuge, ya no con nuestros ojos humanos. Y aún a Cristo mismo. Para nosotros ahora Cristo no solamente que murió, no solamente que fue crucificado, sino ahora le conocemos a Cristo como majestuoso, como glorioso. Y Él es el que viene a transformarme. Este Cristo glorioso y poderoso. Mis hermanos, esto que les acabo de compartir es el fundamento para el matrimonio. Todo lo demás que se escribe en el libro ese que estamos estudiando
están basados en estos principios, en esta realidad que les acabo de compartir. Que Cristo mismo sea obrando en nuestras vidas. Que Cristo sea transformando nuestros matrimonios. Que nosotros tomemos conciencia de nuestra naturaleza pecaminosa. De que nosotros no tratemos de llenar los vacíos que nosotros tenemos de una manera humana, o manipulando o enseñoreándome, sino que sea Cristo mismo el que gobierna nuestras vidas. Dice la palabra de Dios, el que no ama a Dios no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es imposible amar sin conocer a Dios. Es imposible amar sin tener a Cristo gobernando nuestra vida. Mis hermanos, que el Señor continúe obrando en cada uno de nosotros. Y mi oración es para que los matrimonios puedan seguir este modelo, este ejemplo de Jesús y la iglesia. Dejémonos llevar, mis hermanos, por Cristo. Imitémosle a Él. Vivamos como Él vivió. Los hombres amando a nuestras esposas y las esposas respetando a nuestros esposos. El otro día me hicieron la pregunta, ¿por qué al hombre se le manda a amar y a la mujer a respetar? Porque la mujer, cuando pecó, perdió algo en su vida. La mujer, cuando pecó, se hizo un vacío. Se creó una falta de amor, de seguridad, de protección. Y la naturaleza pecaminosa, la carne, trata de encontrar el amor de las maneras equivocadas. Trata de buscar protección de la manera equivocada. Y en ese deseo de sentirse amada y sentirse protegida, y en su búsqueda de llenar ese vacío, termina agrediendo y faltándole el respeto a su esposo. Por eso le dice, la mujer respete a su esposo. ¿Y por qué le dice que el marido ame? Porque cuando el hombre pecó, en su corazón, en su ser, se formó un vacío. Y ese vacío se llama un vacío de inadecuacia, donde el hombre no se siente importante, útil. Y ese es el vacío que tenemos los hombres. Los hombres nos queremos sentir útiles, importantes. Y solo Cristo, cuando comprendemos que para Él yo soy importante, tan importante que Él dio su vida por mí, tan importante que Él tiene obras planificadas desde antes de la fundación del mundo para que yo camine en ellas, Dios me da la importancia. Y cuando la mujer comprende de que Dios le ama incondicionalmente, de que Él es el escudo de ella, va a experimentar la verdadera libertad. Esa libertad que solamente se encuentra en Cristo Jesús. Libertad para respetar y libertad para amar. Dejamos de ser egoístas y tenemos la libertad para entregarnos al otro y así poder satisfacer esas necesidades en Cristo Jesús. Damos gracias a Dios, mis hermanos. Espero que esto haya sido de ayuda, de bendición para sus vidas y que el Señor mismo continúe
dándoles más ciencia y conocimiento para que puedan aprobar lo mejor para el día de Cristo. Que el Señor continúe bendiciéndoles, mis hermanos.